Hola, ¿qué tal? Esto es Mexican Curious Watching, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, amigos y amigas. Yo soy Eduardo y vamos a escuchar una recomendación que tenemos por acá de una banda que se llama Bethlehem. Estoy tomando el video del canal de Rodri Silva, al parecer él subtituló esta canción, entonces gracias por subtitular, así uno puede entender un poquito mejor qué es lo que hablan las canciones. Pero bueno, dejo el enlace al video. Si les gusta el contenido del canal de Rodri Silva, pues se suscriben, señores. Vamos a checarla. La canción se llama Schatten aus der Alexanderwelt. Si lo pronuncio mal, pueden corregirme en los comentarios, no hay ningún problema. Y vamos a leer un dato muy básico. Dice: Bethlehem es una banda alemana formada en 1991 por Jürgen Bartsch y Klaus Maton, considerada como creadora del género Black Doom. También gracias a ellos se acuñó el término black metal depresivo, gracias a su álbum Suicide en 1998, para describir la particularidad ultralenta y depresiva de su música. Ahorita leemos otro cachito de su historia, vamos a escucharlos y damos una opinión al respecto, señores. Vamos a escuchar a Bethlehem con la canción Schatten aus der Alexanderwelt, señores. A ver qué tal. Bueno, pues aquí para nada van ultralento ni nada de esas cosas, ¿no? Al contrario. Ahora sí. La voz es como con sufrimiento, ¿no? Y me agradan estos cambios porque se vuelve entretenido. No es que todo el tiempo vayan lento, todo el tiempo vayan rápido. Y de nuevo. Bueno, pero ya no tan rápido. Y eso a mí me gusta mucho. Y el sonido de este black metal es como un poco oscuro, como crudo. Y la técnica vocal pues debe ser bien implementada, porque si no el cantante terminaría afónico. Eso está claro, señores. Bien. Al parecer la letra pertenece a alguna historia. A ver si ahorita lo busco.
Sí, miren, subtitulado por Rodri Metal 6661. Muy bien. Parece que terminó lento, con unos sonidos de fondo que simulan como voces murmurando en lo oculto. Bien. Terminó, señores, completamente la canción de Bethlehem, Schatten aus der Alexanderwelt, señores. Muy bien. Es entretenida esta canción. No dura mucho, dura un poco más de los 4 minutos. Por acá está, así 4 minutos 20 segundos aproximadamente. Y bueno, vamos a ver quién es Alexander Welt. Yo no sé quién sea, disculpen mi ignorancia por pues no conocer a ciertos personajes de las canciones. Pero ahorita lo buscamos aquí. Pues aquí me ponen la canción, ¿no? de esta banda. Dice Schatten aus der Alexanderwelt. Es el cuarto álbum de estudio de larga duración de la banda alemana Bethlehem. Fue lanzado en agosto del 2001 como segundo CD Digipack. Luego fue lanzado en octubre del 2001 como un CD. Relanzado en septiembre de 2001 por Red Stream como edición limitada 2 CD Digipack. Una versión estadounidense lanzada en 2002. Viene como un CD doble con una versión más corta del álbum, que reemplaza los diálogos y monólogos originales con interludios más cortos con estilo de transmisión de radio. En el CD 1 y 11 pistas de música experimental hechas por Marcus Johansen. En CD 2, que no están disponibles en ningún otro lugar, señores. Muy bien, y aquí viene la lista, ¿no? de las canciones. Y bueno, eso es lo poco que me sale aquí. Vamos a ver si hay algo más de información en Metal Archives, a ver qué dice aquí, si logramos comprender algo. No, pues al parecer no hay mucha información, o bueno, yo no la puedo encontrar. Si alguien tiene más información, datos curiosos, puede dejarlo en los comentarios para leerlos y conocer un poquito mejor de qué trata este disco, o si conocen cuál es el concepto de este disco, lo conocen bien, pueden dejar ahí un comentario explicando un poquito. Pero bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. No, pues no hay, solo viene información básica. Dice, es su cuarto álbum de estudio, Schatten aus der Alexanderwelt. Puede sonar más melódico que nunca, pero los padrinos del Suicidal Black Metal no pierden su morbilidad característica. Es un trabajo conceptual en 9 erupciones de locura musical, enmarcado por una reproducción de audio que crea una atmósfera indescriptible, inquietante, casi al estilo de Kafka. Un trabajo que no se puede comparar y una montaña rusa del alma al filo del cuchillo de pan. Muy bien, buena descripción. Hay que escuchar este disco a ver qué tal está de principio a fin. Y les digo, es importante a veces leer las letras de la primera a la última canción, si es que en todas cantan, para saber cuál es su concepto, su filosofía si la tienen, su idea, qué es lo que tratan de transmitir. Solo así uno puede conocer mejor las producciones de estas bandas, ¿no? Pero bueno, y vamos a leer un poco de su historia, porque pues, es larga. Si a alguien le interesa, pues ya puede buscarlos en Google a Bethlehem y conocer un poquito mejor de ellos. Dice aquí, en 1990, Jürgen Bartsch, el bajista, conoció a Klaus Maton en la guitarra, quien en ese entonces tocaba en una banda alemana, Dark Tempest. La química era buena, ambos venían de una historia íntimamente ligada a la muerte y el suicidio. Por una parte, Bartsch llevaba encima la experiencia de un amigo fallecido por sobredosis y otro que cometió suicidio. Su tío y su novia se habían colgado hasta morir. El fantasma de la muerte lo acosaba hasta en sus pesadillas. Eso es terrible, ¿eh? Por la otra parte, el padre, Maton, se había suicidado y su madre había muerto poco después de cáncer. Para ambos la oscuridad estaba íntimamente relacionada con la muerte. La sentían, la vivían, la esperaban con un temor que los enloquecía.
En 1991 deciden formar una banda que mezclara su obsesión por el suicidio y el metal extremo que tocaban. Poco tiempo después conocen a Andreas Classen, el vocalista, y a Steinhoff, el baterista, y forman en septiembre de 1991 Bethlehem, mientras que Andreas Classen buscaba un sonido más en la vena del black metal y el death metal. Barge y Maton encontraban mayor identidad con el nuevo sonido de bandas como Tiamat, My Digging Bride y Paradise Lost, que mezclaban diferentes sonidos y en esos momentos competían en la escena metalera europea mediante la nueva ola de doom metal. Como era de esperarse, su primer demo, que incluía en los teclados a Oliver Schmidt y que presenta en septiembre de 1992, Thy Pale Dominion, fue comparado por la escena subterránea alemana con el primer trabajo de la banda británica Paradise Lost, Lost Paradise. Como la misma banda lo menciona en entrevistas, nunca pudieron entender cómo podían comparar a una banda emergente, subterránea y aún con sonidos burdos con lo que era el incipiente Bethlehem, con una banda de la magnitud de Paradise Lost. Pronto lograrían fusionar black metal y death metal de Classen con la obsesión oscura y necrológica de Maton y Barge, que buscaban ambientes depresivos y melancólicos, y cuyas letras hablaban de desesperación, suicidio y muerte, para iniciarse dentro de la escena metalera subterránea de Europa. Y bueno, de ahí se extiende, señores, se extiende. Pueden buscarlo y a quien le interese y le guste todo este tipo de metal, historias, se puede adentrar. Para eso pues sirve el internet, ¿no? Para encontrar toda esa información. Y bueno, entre sus géneros el black metal, doom metal, death metal, dark metal, gothic metal, rock experimental, industrial metal, avant-garde metal. Según aquí, tocan desde 1991 hasta la fecha. Si ustedes saben si siguen juntos, ya cambiaron integrantes, también pueden dejarlo en los comentarios. Y miembros son muchos los que han pasado por aquí. Según los que ahorita están es Jürgen Barge, Roger Droog, Steven Walls, Olaf Eckhart y Ruben Jordan. Y antiguos miembros, pues bueno, son bastantes, no los voy a nombrar, solo los principales, al parecer la información que aquí estoy leyendo, señores. Pero bueno, es entretenida esta canción, digo, solo hablo de la que escucho, no puedo hablar del disco porque no lo he escuchado completo. Me parece entretenida, los cambios que hacen, eso me gusta mucho porque muchas veces se la llevan en un solo compás, en un solo ritmo, y a veces es, para mí, a veces es un poco cansado, y aquí no, pasan de un inicio intenso a esa lentitud de la que habla el metal depresivo, luego suben un poquito su velocidad y después toda la intensidad y regresan y acaban tranquilos, pero es un final que te hace como descansar para cuando venga la próxima canción la disfrutes también. Así lo veo yo, señores. Entonces se me hace que es una buena banda por esta canción que escuché. ¿Y por qué lo digo? Porque me atrae a escuchar su disco. Hay bandas que sinceramente escucho una canción y me hago la idea de que así va a sonar todo el disco. Entonces aquí, como hay diferentes compases, tiempos y detallitos, a pesar de que no hay solos de batería, a pesar de que no hay grandes solos de guitarra, slaps y cosas por el estilo, creo que es entretenido. Y simplemente eso, ¿no? Para escucharlo y disfrutarlo en el momento. Ya quien se quiera clavar o meter a cosas más profundas con las letras, con la historia, con la filosofía de la banda, es otra cosa y se respeta también. Pero bueno, esta banda fue, repito, Bethlehem con Shut Aus der Alexander Welt. Y bueno, dejo el enlace para que vayan a ver directamente. Solo es el audio, no encontré un video. Y bueno, señores, vámonos, cuídense mucho. Les mando un abrazo, déjenme sus comentarios, opiniones, recomendaciones. Si les gusta este video, compártanlo y nos vemos a la próxima. Hasta la vista, señores. ¡Vámonos!